Hola, pues seguimos trabajando con funciones de distribución, solo que ahora le vamos a agregar al tema funciones de distribución acumulada, ¿sí? Y bueno, lo primero que debe venir a su mente pues es qué significa precisamente esta palabra acumular o acumulada. Lo que nosotros vamos a interpretar como funciones de distribución acumulada pues son precisamente funciones, o sea, vamos a tener que generar otra expresión algebraica que nos indique el comportamiento de la variable. En este caso hemos estado trabajando con una variable X en, en el ejemplo en el video del ejemplo anterior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es indicar cómo se comporta esa variable a lo largo de todo el conjunto de números reales, ya no solamente en los valores específicos de su dominio, sino a lo largo de toda la recta real. Entonces, para ello, para explicar este concepto, voy a presentar primero una gráfica, un pequeño plano, y a partir de eso, pues vamos a ir haciendo el análisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar. Aquí en la parte izquierda tenemos precisamente el plano cartesiano. Yo lo dibujé más o menos de esta manera. Y bueno, si ustedes observan, coloqué solamente los valores de X que presenta el dominio de la función. Es decir, puse exactamente el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y no consideré ningún valor más. Ahora, hace un momento yo dije que para estas funciones nosotros vamos a utilizar todos los números reales, es decir, yo tengo que presentar una gráfica que tenga sentido a lo largo de todo el eje X, no solamente en estos puntos, ya que la función f lo que nos generaba pues eran precisamente puntitos. Por ejemplo, vamos a suponer que un 32avo está más o menos a esta altura, 1 de 32, entonces aquí yo tendría un punto, y por ejemplo en el 5 también tendría un punto más o menos a esa altura. Después, cuando llegamos a 5, lo que tenemos es puntos más o menos a esta otra altura, y cuando llegamos a 10, pues tendríamos algo así. Ajá. Entonces, la gráfica de la función estaría representada solamente, de la función f, solamente por estos 6 puntos. Ahora, nosotros queremos una función que se represente en todo el conjunto de números reales. Es decir, por ejemplo, si yo pienso en el número 2.5, que estaría más o menos por aquí, este 2.5 no aparece dentro del dominio de la función f, pero va a aparecer dentro del dominio de la función acumulada. Entonces, ¿cómo es que esto va a tener sentido? ¿O de dónde vamos a obtener esos valores? Bueno, lo primero que vamos a considerar es que es necesario observar que el plano queda dividido en diferentes secciones a partir de estos números que nosotros pues ya ubicamos como parte primordial o parte inicial de todo este plano. Si ustedes observan, hay una sección que está justo del 0 hacia la izquierda, o sea, son todos estos valores de X. A ese conjuntito le vamos a llamar todos los X que son menores que 0. Ajá. Estos son todos los X menores que 0. Ahora, hay otro que está precisamente entre 0 y el 1. Todos estos, a esos los voy a llamar precisamente de ese modo. Todos los valores de X que están entre 0, es decir, puede ser 0, o puede llegar a valores cercanos al 1. Pero si observan, aquí debajo de este símbolo de menor, no aparece la línea que solemos colocar. Eso no estaba, no debe estar. Esto quiere decir que voy a acercar tanto al 1, pero no lo voy a poder considerar todavía como parte del dominio, ¿sí? Ahora, enseguida viene los que están precisamente entre 1 y 2, y también definimos su pequeño intervalo. Sí puede ser 1 y se puede acercar tanto la X al 2, pero no lo puede tocar nuevamente, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí vamos dejando como que pequeños huequitos. Lo mismo sucedía acá. Todos podían ser muy cercanos a 1, pero no lo tocaban. Entonces, si seguimos con esta misma dinámica, nosotros podemos ir construyendo pues todos estos intervalos. Y esos van a estar indicados
de la siguiente manera. Todos los números X que están entre 2 y 3. Luego todos los que están entre 3 y 4, entre 4 y 5. Pero me queda una parte todavía a la derecha del 5. Es decir, todos estos todavía me quedan sin mencionar. Todos los que aparecen aquí. Esos números, si ustedes se dan cuenta, son todos los valores de X que son más grandes que el 5. ¿Esto cómo lo escribimos? Bueno, pues aquí coloqué que es el 5 menor o igual que todos esos valores. Sí, estamos diciendo lo mismo, solo que utilizando ahora la otra relación. Dije que estos son todos los números más grandes que X, que 5, perdón. Y aquí estoy diciendo que son todos los números también más grandes que el 5. ¿Sí? Entonces, yo necesito asignarles un valor. Bueno, ¿de dónde voy a obtener ese valor? Ya que definí estos intervalos, ahora voy a determinar qué valores le corresponde. Y precisamente es ahí donde retomamos el nombre de este tema. Estamos hablando de funciones de distribución acumulada. Es decir, vamos a sumar los valores que ya tenemos en la tabla. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Lo primero es considerar que para antes del número 0, pues no hay datos que pertenezcan al dominio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si no hay nada que sumar, pues el resultado de esa suma que deberíamos hacer, pues tendría que ser 0 porque no hay nada que acumular. Entonces, observen lo siguiente, aquí ya vamos a construir la función. Para todos los X, todos los números que estén acá, que sean menores que 0, lo que vamos a tener es que el resultado de esa suma, por no existir números que sumar, le vamos a colocar el 0. Siempre vamos a tomar esta estrategia. Entonces, para ese caso va a ser 0. Es decir, cualquier número que ustedes consideren antes, por ejemplo, el -1. Al -1, ¿a dónde lo voy a mandar? Ah, bueno, pues tengo que ver a qué característica corresponde de estas. El -1 es un número menor que 0, entonces le corresponde también este valor como parte de su función. Entonces vamos a seguir completando y ahorita colocamos más ejemplos para que esto quede un poco más claro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los números que están entre 0 y 1? Entre 0 y 1 estaríamos en este primer intervalo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en nuestra tabla ya aparece precisamente un valor para los números que están entre 0 y 1, en particular el 0. Y el valor que le corresponde es 1 sobre 32. Entonces, como este es el único valor que existe, cuando yo intente hacer una suma, pues ese va a ser el mismo resultado, es decir, 1 entre 32. Y bueno, pareciera que solo vamos a ir copiando los números, pero estamos empezando con la función. Recuerden que hablamos de función acumulada, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos estos dos y parece, insisto, en que solamente estamos copiando los valores, pero no es así. Ahora vamos a ver qué pasa con los valores que están entre 1 y 2, es decir, con todos estos. Recuerden que estamos acumulando, entonces, para esos números, lo que voy a hacer es sumar todos los valores que aparezcan antes que el 1 precisamente. Entonces, aquí ya tengo dos valores, que sería 1 entre 32 y 5 entre 32. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar precisamente esos dos valores y eso es lo que va a corresponder a la tercera parte de mi función. Entonces, sumaríamos 1 más 5, son 6, y como tienen el mismo denominador, pues pasa exactamente igual. Me quedaría 6 entre 32. ¿Sí? 6 entre 32. Por el momento, esto se puede simplificar como 3 entre 16. Anótenlo así, ahorita vamos a describir ya la función de manera un poco más general. Entonces, continuamos.
Recuerden, no pierdan de vista la expresión de que la función es una distribución acumulada. Vamos a seguir sumando. Ahora, tenemos nosotros el caso de los valores de x entre 2 y 3. Como seguimos acumulando, hay un valor precisamente en ese intervalo, el 2. Entonces, tengo que sumar todos los anteriores y además el que corresponde al 2. Entonces, aquí, al hacer la suma, con estos dos, yo ya llevaba 6 entre 32. Aquí tengo 5 16avos. Ustedes tendrían que hacer la suma. Entonces se van a dar cuenta que son 16 sobre 32. 16 sobre 32 corresponde a un medio o 0.5. Yo lo voy a utilizar como fracción. Un medio. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tendríamos el resultado para los números que están entre 2 y 3. Todos esos números entre 2 y 3 los voy a mandar exactamente a altura un medio. Después, para el cuarto intervalo, que va de 3 a 4, tengo que sumar pues el nuevo número que se agrega, que es precisamente el 3. En mi tabla sí aparece un valor para esa cantidad. Entonces el 3 lo manda nuevamente a 5 sobre 16. Ahora yo tendría que sumar entonces los que ya tenía, hasta aquí, y además esta parte, ¿sí? Entonces tengo que sumarle 1 sobre 32, 5 más entre 32, más 5 entre 16, más 5 entre 16. Y el resultado, en este caso, bueno, yo ya tenía con estos tres, ya teníamos un medio, o bien 16 sobre 32. Cuando yo le sumo 5 16avos, lo que voy a obtener son 26 entre 32, que ya simplificado quedaría como 13 sobre 16. Entonces, este último número que yo tomé aquí como simplificación es el que voy a colocar en esta sección de la función. 13 sobre 16. Este sería mi valor de la función acumulada en el cuarto intervalo. Entonces, si se dan cuenta, solamente estamos sumando los valores que ya habíamos obtenido en la gráfica y los estamos acomodando por secciones. Estas secciones aparecieron a partir de estos valores que correspondían al dominio. Entonces, continuamos realizando la suma de estos valores. Entonces, teníamos aquí, para el quinto intervalo, vamos ahora de los valores entre 4 y 5. Entonces, tenemos que sumar el nuevo valor que corresponde al número 4. Lo estoy considerando porque en este caso la X puede ser igual a 4. Entonces, por eso es que voy a agregar esta cantidad. Entonces, se extiende mi suma ahora hasta considerar este resultado. Entonces, hasta el cuarto valor, nosotros ya teníamos 26 sobre 32. Cuando yo le sumo estos 5, lo que voy a obtener, más 5 sobre 32, es 31 entre 32, ¿sí? Y ese número es el que voy a colocar justo aquí antes de mi intervalo. 31 de 32, ¿sí? Y finalmente, para el último intervalo, es decir, para todos los números que sean 5 o más grandes que 5, pues tengo que sumarle el último valor que corresponde precisamente a esta cantidad que estoy señalando aquí, ¿sí? Entonces, a lo que ya teníamos, le voy a sumar esta fracción. Entonces, ya teníamos 31 sobre 32 más una parte me da un total de 32 sobre 32, o bien un entero. Entonces, cuando yo obtengo ya el entero, quiere decir que mi función de distribución acumulada está terminada.
no sé si recuerdan, pero la segunda condición de funciones de distribución decía precisamente eso, que la suma de todos los valores les tiene que dar exactamente 1, y eso se refleja precisamente aquí. Ahora, la idea de las funciones de distribución, pues es que nosotros podamos dar un panorama gráfico de estos resultados. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trazar precisamente la gráfica de la función de distribución acumulada que ya obtuvimos. Entonces, en este caso, el valor máximo, obviamente, de la función, pues va a ser el 1. Entonces, yo voy a colocar aquí la unidad. Esta sería mi unidad, ¿sí? Esa va a ser la altura. Ahora, voy a ubicar también el punto medio porque aparece en una de las opciones. Y pues simplemente para darme una referencia. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer pues también es aproximar a la forma decimal, los valores que yo tengo aquí. Por ejemplo, 1 entre 32 es 0.03. Entonces sería un número pues bastante pequeño. Aquí, por ejemplo, tengo 0.25 o un cuarto. Entonces, 1 sobre 32 pues sería esta marca que está muy cercana al 0. ¿Sí? Y luego tenemos 13 sobre 16. 13 entre 16 me da 0.8. ¿Sí? Y ya sería esta penúltima. Y este 0.8. Voy a poner aquí. 13 sobre 16. Y finalmente 31 entre 32, que ya casi es el 1. Me queda 0.97. Entonces es un valor muy cercano al 1. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir graficando? Bueno, primero, pues voy a considerar todos los números que son más pequeños que el 0, todos los que están de este lado. A esos números les corresponde el primer intervalo y los manda a todos al 0. Entonces, la gráfica debería pasar justo sobre el eje X y me quedaría este segmento, ¿sí? Obviamente, pues continúa con todos los valores. Ahora, ¿qué pasa con los que están entre 0 y 1? Recuerden que al 1 no lo toca, ¿sí? Entonces, todos los que están entre 0 y 1 los manda a un 32avo, es decir, a esta altura. Y se va a formar un pequeño escalón que, digamos que queda huequito porque no toca al 1. No se ve muy bien en la gráfica, pero aquí me queda un huequito, precisamente porque no estoy considerando al 1. Ahora, para el caso de todos los que están entre 1 y 2, corresponde el tercer intervalo y los manda a 3 entre 16. Esto de 3 entre 16, pues debe estar más o menos a esta otra altura. Entonces, todos los que van entre 1 y 2 van a pasar por esta altura. Recuerden, al 2 no lo toca como extremo, entonces ahí voy a dejar un pequeño huequito, ¿sí? Entonces, así voy a continuar trazando los siguientes escalones. Por ejemplo, en el intervalo de 2 a 3 lo manda a un medio. Entonces, todos los que están entre 2 y 3 van a alcanzar esta altura. Y aquí otra vez vuelvo a dejar un pequeño hueco para indicar que no estoy considerando al número 3. Voy con el siguiente, que sería de 3 a 4, le corresponde 13/16 y ese ya alcanza esta otra altura. Entonces vamos hasta acá y nuevamente dejamos por ahí un pequeño agujerito para indicar que no considero al 4. Y finalmente vamos con el que va de 4 a 5. 4 a 5 ya lo manda hasta esta altura. Recuerden que era muy cercana a 1, era 0.97. Entonces, vamos a indicar que tengo yo aquí este pequeño segmento, ¿sí? Y ahora sí, ya la altura máxima que corresponde a la función acumulada total, que sería precisamente del 5 en adelante. Entonces, a partir del 5, ya todos están en 1. Y esta línea obviamente pues continúa porque tenemos todos los valores de X
que son positivos y más grandes que 5. Entonces, la gráfica de la función acumulada, que se llama F mayúscula, así le puse, es precisamente esta parte que está dibujada con rojo. Todas las funciones de distribución acumulada son escalonadas como esta. Todas comienzan con 0 y todas terminan en 1, precisamente porque son funciones de distribución. Ahora, ya nada más quiero mencionar como ejemplo lo que estaba comentando al inicio acerca de los valores de X. Por ejemplo, si yo hablo ya de mi función de distribución acumulada y me pregunto por el valor de f de 7, X vale 7 ahora. Entonces, yo tengo que buscar este número, 7, en alguno de estos intervalos. Obviamente, aquí como el 7 es más grande que 5, su valor dentro de la función de distribución acumulada, pues le va a corresponder el 1, ¿sí? Así nada más. Entonces, yo presento mi función de distribución y ya puedo obtener prácticamente el valor que yo quiera. Ahora, aquí, por ejemplo, dijimos que era el 1. Si yo pregunto por el valor de f de 3.14, yo tengo que buscar este número, 3.14, en alguno de estos intervalos y corresponde precisamente a este. 3.14 está entre 3 y 4. Eso quiere decir que el valor que le corresponde de la función de distribución sería 13 sobre 16. Y así puedo continuar con otros valores. Por ejemplo, f de menos 7. ¿Cuánto va a ser? Bueno, pues busco el menos 7 en alguno de estos intervalos. Y pues evidentemente corresponde al primero, porque la X vale ahora menos 7 y es menor que 0. Entonces, el resultado para esta expresión sería 0. ¿Sí? Y así podemos continuar. Por ejemplo, f de 5. F de 5 ya lo tenemos. F de 7.2. F de 7.2 nuevamente coincide con este intervalo y su valor sería 1. Otro valor sería F de 2.8. X vale 2.8 y la voy a buscar en alguno de estos intervalos. Pues resulta que 2.8 está en este intervalo, que va de 2 a 3, y entonces su valor de la función sería 1/2, ¿sí? Y pues así podríamos continuar investigando acerca de otros valores de la función de distribución acumulada para distintas cantidades o diferentes valores de X. Entonces, hasta aquí, pues terminaríamos con la parte de función de distribución acumulada. ¿Cuál es la actividad que les corresponde? Bueno, en el video anterior ustedes determinaron una función de distribución, f minúscula, donde aparecía la expresión cx cuadrada. Lo que van a hacer ahora es construir precisamente su función de distribución acumulada. Es decir, van a obtener esta expresión y van a trazar su gráfica. Entonces, pues manos a la obra, que tienen un gran trabajo que realizar.